Sí, de acuerdo al sistema de Muyu que existe en nuestras comunidades hoy por hoy, muchos jóvenes van asumiendo diferentes cargos, desde cargos muy sencillos, por ejemplo, dentro de las comunidades. Gilata, Juan Carlos, tú sabes muy bien que a partir, por ejemplo, una vez más lo menciono del MAS, se ha posesionado las subcentrales en nuestras comunidades. Si bien la CESUTCB es una ente que tiene años y años como institución, pero antes esto no llegaba a nuestras comunidades, ¿no? Simplemente existía el Gililmalcu, el Gilacata, bueno, los que seguían sus arquiris, ¿no? La mamá talla, la pareja y todo esto. Pero ahora Gilatam hay también las subcentrales, ¿no? Tupac Katari y Bartolina Sisa, que se ha posicionado en las comunidades. Hoy por hoy muchos jóvenes están asumiendo ya, porque de repente los papás están partiendo, o sea, ya son de edad, jóvenes están asumiendo. Para estos jóvenes dentro de las organizaciones sociales, ¿hay alguna formación? ¿Y cuál sería la formación para los jóvenes, Gilata? Nosotros hemos venido desde las luchas del 2003. Ha costado que en todas las organizaciones sociales que los jóvenes decidan por ellos mismos. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la Core El Alto, y nosotros nunca hemos luchado por cargos, por ser diputados, senadores, asambleístas, alcaldes, no, lo que nosotros hemos luchado es para que nuestras ideas, nuestra decisión valga en este estado. Nosotros hemos propuesto para decir... ¿Ya ha valido la pena, Gilata? Ha valido la pena. Tal vez porque nosotros nunca hemos ido por intereses personales, siempre hemos ido por intereses colectivos. Nosotros cuando el 2004, el 2005, el 2006, 2007 he sido ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria de la ciudad del Alto. Hemos propuesto el diploma de bachiller que se entregue gratuito y que es el día de su graduación, ¿no? Gilata, excelente. Tú has estado en cargos, encabezando, guiando de repente o representando a jóvenes y dentro de estas estructuras que se presentan, ya sean en unidades educativas, sea en comunidades. ¿Tú, por ejemplo, has recibido alguna formación que acompañe para que puedas proyectarte de repente para un líder? ¿Estos tiempos habrá igual? Nuestra escuela ha sido el sindicalismo. O sea, nuestros congresos, de todas las organizaciones, siempre hacen congresos ampliados, donde se debate el tema económico, el tema político, el tema social. Las comisiones sacan documentos y esos documentos se tienen que volver leyes, decretos, se tienen que volver políticas públicas. Es una universidad para los que hemos sido parte de esa lucha, porque aún seguimos siendo dirigentes, seguimos estando en las bases, seguimos siendo militantes del proceso de cambio. Entonces nosotros, por ahí como estudiantes de secundaria, changos, jovencitos, adolescentes, nuestros congresos, nuestras resoluciones, hemos aprendido ahí a escribir cartas, a escribir votos resolutivos, pliegos petitorios al gobierno, qué vamos a pedir, qué nos hace falta como estudiantes, por decir el diploma de bachiller. Gratuito, hoy en día a miles, en todo el país se beneficia. Esa idea del título de gratuito ha salido desde la ciudad del Alto, a nivel nacional. Hemos defendido en la Asamblea Constituyente, en la Comisión de Educación, ahora está en la Constitución, en el artículo 81, numeral 2, el diploma de bachiller Gilata, gratuito. Juan Carlos, tú has estado en espacios juveniles muy lindos. ¿Cuál es la importancia de estos movimientos juveniles, Gilata? Es muy fundamental. Hoy también podemos decir que después de pasar de la dirigencia sindical, no he ido a la política y he sido ahí. ¿Dentro de la política cuál dentro es la del importancia MAS, que tiene la juventud? ahora pueden ser, mira, igual en la Asamblea Constituyente, a partir de los 18 años, una mujer o un joven ya puede ser concejal, puede ser diputado, puede ser senador. A los 21 años uno ya puede ser candidato a alcalde, a los 25 gobernador, ministro 25 años. Un candidato presidencial ya puede tener 30 años, puede ser un joven. Entonces, eso hemos propuesto, hemos dicho dentro de los partidos políticos, ¿no? Y queremos decir que antes habían diálogos multipartidarios. Habían juventudes de los Verdes, juventudes del MCM, juventudes del MAS,
nos reuníamos y decíamos que nosotros como jóvenes ya no podemos ser la mano barata de los partidos políticos, ir a pintar y colar afiches, ya no, sino tenemos que ser autoridades. Por eso hoy tenemos nuestros líderes de esta generación, puedes decir un ejemplo. ¿Y estos espacios, Gilata, Juan Carlos, sirven para que los jóvenes se puedan proyectar a ser líderes, Gilata? Nuevos líderes. Porque lamentablemente no tenemos en ninguno de los partidos, ¿no? No, o sea, hay escuela, pues. En Cochabamba tienen un líder, es un joven hermano, es el Andrónico, que puede representar a la juventud Rodríguez. Otro, ¿no? Tenemos un diputado joven, Arispe, tenemos a otro compañero de Santa Cruz, Rolando Cuellar, que está dándole duro al presidente Evo Morales. Hay líderes jóvenes en este tiempo, pero tanto de la izquierda, tanto como de la derecha. Todos los partidos políticos tienen sus jóvenes, pero lo importante es estar organizados, participar. Uno, ¿por qué se mete en política? Uno es para que tus ideas, no es para buscar pegas o para buscar cargos. Piensan muchos también, compadres, muchos, hay ¿no? que decirlo. Y todos van por eso, porque ya está cerca de elecciones y siempre se van a pelear, porque los que van a ser dirigentes van a definir quién va a ser diputado, quién va a ser senador, van a definir esos cargos. Pero nosotros desde ese tiempo, desde el 2003, porque en nuestra escuela ha sido eso, octubre del 2003, en las calles. En su caso, compadre, pero en muchos casos no se toma en cuenta en la actualidad, compadre. Sí, no, pero hemos tenido la oportunidad de asumir algunos cargos dirigenciales. He estado en todo nivel, he sido dirigente campesino también en el Alto, en Jesús Caruso, hemos estado en la Central Obrera Regional, ahora estamos en la medicina tradicional, pero con el único objetivo de poder construir comunidad, de poder construir liderazgos que no piensen en lo... Nosotros cuando hemos propuesto este tema de los 18 años para que voten y sean elegidos, no hemos votado pues para que el Bayón sea diputado, sino hemos votado que uno de los jóvenes sea pues un líder, un diputado, un concejal, ¿no? Nos vamos a trasladar, a pocos días o semanas simplemente del mes de octubre. Se viene el Gran Congreso. ¿Usted cree que está correcto esta convocatoria? Porque lamentablemente hay dos sectores, Gilata, está dividido este sector. ¿Es lo correcto que se está haciendo? Lo siguiente, no hay división. ¿Por qué? Porque hay un estatuto orgánico. Y el estatuto orgánico de cualquier organización, ya sea política, sindical, se tiene que dar cumplimiento. Hay una dirigencia, yo sé que a muchos tal vez no están de acuerdo con el presidente del instrumento político, que es nuestro hermano Evo Morales. Él es el presidente y tiene su directorio. Y según los estatutos dice, ellos convocan a Congreso, ¿no? Están usando el tema de consenso con el Pacto de Unidad. Pero ahora son nuevos dirigentes. Los anteriores comités ejecutivos del Pacto de Unidad han participado en la decisión para que se haga. Eso también hay que informar. O sea, no podemos distorsionar las cosas, ¿no? O sea, han hecho una reunión, un ampliado y han sacado la convocatoria. Pero ahora, como te digo, ya hay requisitos que hay que cumplir. Por más nuevito que seas como dirigente de cualquier sector y quieras ir al Congreso, no vas a poder. Primero, no estás inscrito en el órgano electoral. Segundo, no tienes tus aportes como militante de base a la estructura política. O sea, y te tiene que acreditar. El MAS no solamente es de las organizaciones sociales, el MAS, los que venimos, son el Pacto de Unidad, pero también tenemos 9 departamentos. Cada departamento tiene su dirección departamental. Entiendo, cada Gilata. municipio. Octubre, y las juventudes también tenemos nuestros representantes. ¿Qué va a pasar este octubre? Si usted dice no estamos divididos, orgánicamente están unidos, compadre, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vemos una desunión, compadre. La gente, el pueblo, ve una desunión, compadre. Para mí la desunión es de la gente nueva, que no es militante del proceso de cambio, que no es gente de lucha, con la gente nueva que recién ha emergido, recién ha aparecido. Entonces, para mí yo creo que en cualquier sector, en cualquier organización, si yo soy nuevito, tengo que hacer, pues como quien dice, hasta en la comunidad no es saharaui, o sea, taqui, tengo que
asumir algunos otros cargos. Lo de octubre es legal, según usted. Es legal porque hay porque yo le digo, como ex dirigente de las Juventudes del MAS, he tenido la oportunidad de manejar a las juventudes como 3 años, y nuestros congresos son magnos y se convoca. O sea, se convoca congreso, incluso está dado este congreso visto bueno con el órgano electoral. Entonces, aquí lo importante es que vayamos también con propuestas. No solamente es pelearnos entre todos. A ese congreso hay que hacer ingresar documentos políticos en la Comisión Económica, en la Comisión Política, en la Comisión Económica, en la Comisión Orgánica, porque a partir de esos documentos se va a hacer un plan de gobierno. Entonces, si nosotros queremos, por decir, ya no soy joven para proponer cosas de jóvenes, entonces vamos a tener que proponer sobre la medicina tradicional, sobre descolonización, propuestas, ideas, hay que escribir, hay que hacer llegar esos documentos, eso se va a debatir en el Congreso. Y nosotros seguramente la población va a estar atenta también a todo lo que vaya a ocurrir en el Congreso, compadres, comadres. Ahí está, es parte de nuestras comunidades, el sistema, por ejemplo, de poder agarrar o de asumir hoy esta responsabilidad grande que se tiene como el de ser autoridad del sistema de Muyu que existe. La importancia, sobre todo la participación de nuestros jóvenes dentro la militancia, dentro de los partidos políticos, compadres. ¿Y cómo es que a los jóvenes hay que ir formándolos? Creo que esa parte desde nuestra mirada, creo que falta un poquito, ¿no? Apoyar, formar a los jóvenes, que salgan nuevos líderes, compadres. Si bien en los estatutos, por ejemplo, de partidos políticos hay y que dice que aquella persona que asuma o sea ternado para algún cargo tiene que cumplir 10 años de militancia, creo que esto se debería cambiar, Gilata. Necesitamos nuevos líderes con miradas diferentes, con miradas ante esta problemática que está pasando también. En ese tema... Le voy a pedir un corte, por favor, sí. Y al retornar nos responde, por favor. Seguimos hablando de este tema, ya volvemos.